La clase habíamos dejado planteado un ejercicio que era, la idea era determinar la serie trigonométrica de Fourier de esa función, ¿no? Aquí bueno, uno de los puntos más se deben tomar en cuenta es normalmente sacar el periodo, ¿no? Y sacar bien la integral. Entonces habíamos definido que esto está definido dentro de unos rangos como menos pi, entre menos pi y cero, y está definido como t entre cero y pi. Y ya determinamos también el periodo, ¿no? Voy a ponerle abajo para ir desarrollando. Vamos a determinar cada uno de los parámetros de la serie de Fourier. Ya hemos visto que se tiene un periodo. Y voy a poner acá. Y entonces, si le vemos aquí, hay varias formas de sacar el periodo, ¿no? La una es, normalmente nos van a dar una función o nos van a dar una gráfica. Nos dan la gráfica, de la gráfica podemos sacar los valores, es decir, el periodo, ¿no? Buscamos el valor del periodo. En este caso nos dan la gráfica y nos dan cómo está definida la función por tramos. Si ven x de t, dice que es igual a menos pi entre menos pi cero y t entre 0 y pi. Eso quiere decir que el rango total estaría entre menos pi y pi. De tal manera que el periodo completo estaría sería de 2pi, ¿no? ¿Sí? Si ya tengo el periodo, si yo tendría el periodo, yo básicamente podría determinar su frecuencia angular, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Teniendo el periodo, vamos a poner acá, tendríamos la frecuencia angular. Entonces yo con el periodo, en el periodo puedo sacarle de la función gráfica o puedo sacarle, directamente en este caso ya me están diciendo. Me están diciendo que la función está definida de esa forma, de forma periódica, y que para la primera gráfica tenemos menos pi, es decir, negativo, entre menos pi y 0 y 0 y t entre 0 y pi. Con estos tramos nosotros ya podemos determinar el periodo. O a su vez, si no nos dan estos tramos, le vemos desde el punto de vista gráfico, ¿no? Claro, obviamente aquí desde el punto de vista gráfico, más bien parece 3 punto algo. Hubiera sido difícil que sepamos que es pi, pero por eso nos dan en ese valor, ¿no? Como ya sé que el periodo vale 2pi, lo primero que debo calcular es el omega cero, o la frecuencia angular, ¿sí? Ahora, lo que nosotros debemos determinar es la serie de Fourier trigonométrica en este caso, ¿no? Habíamos dicho en la última clase, y es la parte importante, es que una función, si cumple ciertas condiciones, ya habíamos visto las condiciones de existencia, se puede determinar que esta está compuesta por una sumatoria ponderada de funciones, ¿no? Estas funciones pueden ser de diferente tipo. Ahora, estas funciones deben cumplir que tengan que tengan la propiedad de superposición y que sean invariantes en el tiempo. Sí, entonces cumple el seno y el coseno. También existe otra que es la exponencial. Nosotros en esta asignatura trabajamos con las dos, serie exponencial y serie trigonométrica, que suele ser la que más se utiliza, ¿no? Ahora, nosotros debemos calcular algunos términos. Aquí tenemos el A0, el AN y el BN. Y ya tenemos fórmulas asociadas a eso, ¿no? El AN es un término general y el A0 es del término AN, pero evaluado en cero. Y ese ya lo habíamos seguido acá, ¿no? Perdón, a este N también se le conoce, a este A0 también se le conoce como la componente continua. Entonces, toda señal tiene componente continua. Normalmente, esta señal, la componente continua puede ser cero, ¿no? Dependiendo de la señal. En muchas funciones, por ejemplo, yo qué sé, lo más común de esto, o de entender desde el punto de vista práctico, es, imagínense que ustedes tienen un voltímetro para corriente continua. Si van y miden el voltaje a corriente alterna, por ejemplo, en su toma corriente, teniendo un voltímetro de corriente continua, les va a salir que la componente vale cero. ¿Por qué? Porque el voltaje continuo de una señal alterna que es simétrica es cero. Esto debido a que tendría una parte positiva y un área negativa. Como son iguales, se restan. Por eso la componente me daría cero, ¿no? En este caso, sé que no va a ser cero porque ustedes se fijan, dentro del periodo está definido en t, bueno, está definido en menos pi entre menos pi y cero. Está definido en t entre 0 y pi. Entonces, las dos partes no son simétricas. Es decir, yo sé que la componente no me va a dar cero por la siguiente razón. Gráficamente, por ejemplo, si yo considerara o se considera este periodo, voy a decir este periodo de aquí, este y este. Si yo quisiera sacar el área, sería esta área y esta área. Como ven, el área de arriba y el área de abajo no son igual.
por ende sí va a tener una componente de A0. Pero si es que, por ejemplo, fuera un seno o coseno puro, eso sí me va a dar una componente A0 igual a 0. La componente continua va a ser 0. No digo, ¿dónde van a ver esto ustedes? Si es que tuviesen un voltímetro de corriente continua y miden corriente alterna, ¿sí? Miden corriente alterna, ahí les va a dar el voltaje promedio, 0. Y voltaje promedio, 0. Vamos a hacerle, ¿no? Pues fijarse bien, aquí se va a hacer desde menos del periodo sobre 2 hacia el periodo sobre 2. Se tiene que evaluar en todo el tramo, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a hacerle de la siguiente forma. Nos toca hacer por partes. ¿Por qué? Porque la función no está definida, no es una función definida continuamente, sino que es definida menos pi entre menos pi y 0, y es definida t entre 0 y pi. Entonces, por eso tengo que tener dos integrales, ¿no? De aquí le vamos desarrollando, entonces la 0 vendría dado de la siguiente forma. Tendríamos de esta forma. Pero aquí ya podemos irle reemplazando, es decir, en vez de t le pueden poner 2pi, por aquí le podemos poner 2pi, 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 ¿no? Aquí podemos poner 2pi, me quedaría de esta manera. Y el 2 con el 2 ya seguiría, ¿no? Queda 1 y me quedaría de esta manera. Y empiezo a hacer la integral, ¿no? Bueno, puedo hacer la integral directamente. Podría hacerle completa, ¿no? Bueno, va a hacerle pi, va a hacerle completa, ¿no? Sería de esta forma, entonces vamos con la primera parte. Simplemente saqué factor común el 2 sobre t, ¿no? Que sería 1 sobre pi. Entonces me quedaría el menos pi, o la integral evaluada entre menos pi y 0. Entonces sería menos pi por t, ¿no? También acá, entonces la primera parte, bueno, me quedaría de esta forma. Sí, es decir, esta primera integral de aquí, poner en otro color, sería menos pi por t, evaluado entre menos pi y 0. Y en cambio, en la segunda parte de la integral, sería t, la integral de t, ¿no? Esta parte de aquí, que vendría a ser t cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? No se me tiene límites diferentes porque haciendo la evaluación en todo lo que me dice a n, ¿no? Entre menos t sobre 2 y más t sobre 2. Entonces la siguiente sería esta forma de aquí, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que me daría, el 1 sería pi, menos pi por t evaluado entre 0 y pi, y la otra integral sería t cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y pi, ¿no? Y ahí podemos calcular. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito más acá. Normalmente las integrales no suelen ser tan complicadas, ¿no? Esto va a depender de cómo se les esté evaluando. Entonces, en este caso sería 0, entonces sería menos pi por 0, menos pi al cuadrado sería, ¿no? Me daría menos, sí. Entonces, esta integral de aquí me quedaría menos pi al cuadrado. Menos pi elevado al cuadrado. Y menos pi elevado al cuadrado. Y porque simplemente le evalúo menos pi, entonces sería menos, y nos quedaría menos pi al cuadrado, ¿no? Y el otro en cambio nos quedaría, sería, a ver, evaluado en pi, sería pi cuadrado sobre 2, y en 0 sería t 0 sobre 2, pues me quedaría pi cuadrado sobre 2, ¿no? Aquí me queda pi cuadrado sobre 2. Le pongo pi cuadrado sobre 2. Le voy desarrollando la integral, ¿no? Bueno, y finalmente ahí podemos sacarle, sería menos pi cuadrado más pi cuadrado, me quedaría menos pi cuadrado sobre 2, y sobre pi me quedaría menos pi sobre 2, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma, menos pi sobre 2. Menos, menos pi sobre 2. Simplemente aquí no se olviden, es menos pi cuadrado más pi cuadrado, me queda menos pi cuadrado sobre 2, y el pi cuadrado con el pi se va, entonces me queda menos pi cuadrado. Ese sería el A0. Como ven, normalmente el término A0 es el más simple de calcular, ¿no? Ahora, no se olviden que el A0 solo es de esta partecita de aquí, lo voy a poner con otro color. Si ven el A0 de aquí, solo es de eso, ¿no? Luego tengo que dividirle para 2 en x de t. Les pongo así porque normalmente suelen cometer este error. No suelen dividirle para 2, le ponen directamente el A0, ¿no? Entonces me quedaría menos pi sobre 2. Normalmente, como les digo, el A0 es muy sencillo de calcular. No hay mayor inconveniente, ¿no? Ahora vamos con el AN. El AN sería el término que va a estar multiplicado por el coseno aquí en la función x de t, ¿no? Entonces yo tengo este término de aquí.
Ahora, bueno, aquí ya se le puede evaluar directamente. El omega 0 vale 1, entonces le podemos quitar de la función. Quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, si ustedes ven, simplemente la función multiplicado por el coseno y la otra función multiplicado también por el coseno, ¿no? En diferentes tramos porque está definida así la función x de t, ¿no? Está menos pi entre menos pi y 0 y t entre 0 y pi. Pero esta sería la integral. Ahora, aquí podemos, normalmente lo que yo recomiendo para hacer este ejercicio es que se puede hacer, por ejemplo, por partes, es decir, yo voy a hacer primero esta integral, toda esta partecita de aquí. Y voy a hacer esa partecita, porque resulta más sencillo normalmente la tendencia es que tratemos de hacer toda la integral, pero eso resulta ser a veces muy complicado, ¿no? Vamos a hacerle por partes. Esta sería la parte más fácil. Entonces aquí le hacemos, podríamos tenerle, a ver, sería, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces el menos pi sale, sería menos pi, la integral del coseno sería el seno, y evaluado entre menos pi y 0. Entonces me quedaría algo así. Quedaría de esta forma, ¿no? Menos pi sobre n sale el n, la integral del coseno del seno, evaluado entre menos pi, 0. Me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos pi sobre n. Entonces le voy a poner menos pi sobre n. Menos pi sobre n. Y eso sería multiplicado por el seno evaluado en 0 y el seno evaluado en menos pi. Lo voy a poner ya. Seno de n por 0, que vendría a ser, bueno, 0 por n, y eso sería menos el seno de menos de n pi. Menos de n, bueno, ya le podemos poner por menos de n pi, ¿no? Ahora, fijémonos algo interesante de aquí. Pues estaría ahí evaluado, ¿no? Menos pi sobre n, y sería seno de 0 menos del seno de n pi. Ahora, el seno de 0 es 0, entonces este término de aquí se podría ir, ¿no? El término de aquí se iría. De aquí sería 0, el seno de 0 es 0. Ahora, seno de menos de n pi. Nosotros nos fijamos aquí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el n vale 0? Si el n vale 0, sería seno de 0. Seno de 0 es 0. ¿Qué pasaría si el n vale 1? Seno de menos pi es 0. ¿Qué pasaría si el n vale 2? Seno de 2pi es 0. ¿Qué pasaría si el n vale 3? Seno de 3pi es 0. Realmente no importa el valor que tenga n, este seno es igual a 0. Entonces simplemente nos queda que toda esta parte de la integral va a ser igual a 0. Entonces, como ven, a veces sí resulta conveniente o normalmente se reduce bastante algunos términos. La integral realmente ya no nos molesta, ¿no? Ahora vamos a hacer la otra partecita del otro integral de acá. Pues voy a hacerle esta integral de acá. Lo interesante de aquí es que, bueno, toca recordar algunas cositas, ¿no? La una es que nos toca hacer integral por partes, ¿sí? Porque está t por coseno. Pues para hacer el integral por partes, ya saben, ¿no? Bueno, voy a recordarles un poquito. Hagamos de la integral por partes. En este caso tenemos dos funciones. Una función multiplicada por otra función. De forma general se dice que es la integral de b por du. Eso es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿no? Menos la integral, a ver, es u, no diciéndole, estoy bien, no estoy seguro. Integral de b por du tiene que ser. No estoy seguro si está bien esa forma. Deme un segundo. B por du sería b por du. Me quedaría de esta forma, ¿no? Y me quedaría de esta forma, ¿no? Ya, entonces yo quiero calcular esto, bueno, se hace un cambio de variable, ya está en el u. Le vamos a poner que el u
El U es igual a ver, el U es igual a T. Entonces aquí sabemos que el de U es igual a DT. ¿Sí? Y eso, de ahí nos ocuparía calcular el dB, ¿no? El dB sería, para sacar el B, ¿no? Bueno, sería B, dB es igual, dB, pues ya, sería el dB es igual al coseno de NT, DT, ¿no? NT, DT. Coseno, sí, no, el U es U dB. Bueno, pues bueno, sería esta parte, si no sería el coseno, sobre el coseno de NT, ¿no? Y aquí nos tocaría calcular ya nos faltaría calcular el B, y podemos integrar, entonces B sería igual a la integral, y podemos ponerle, ¿no? Sería el coseno de N de T. No quedaría de esta forma, ¿no? Y de aquí podemos calcularle B. Entonces B finalmente, B sería igual, sacamos la integral, y me quedaría el seno, la integral del coseno de seno de NT sobre N, ¿no? Seno de NT, seno de NT sobre N. Me quedaría de esta forma, ¿no? Y simplemente es cuestión de reemplazar. Pues aquí le vamos generando la integral. Voy a copiar de acá. Sí, entonces le copié de esta forma. Sería el U por B, el U vale T, el B vale seno de esto de acá, entonces le pongo aquí. Entonces me quedaría, bueno, ahí no, sería U por B, le estoy construyendo esta parte de aquí. Sería U por B, sería T, porque U vale T, el B vale seno de NT, y eso sería más la integral, más la integral, y voy a poner así, luego le ponemos los límites, ¿no? Más la integral de B por DU, entonces B vale seno de NT, y el DU valdría de T, entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Ahí ya podemos irle desarrollando, ¿no? Y sería B por DU. Sí, me quedaría de esta manera, ¿no? Le sigo desarrollando. Y aquí ya le puedo empezar a poner los límites, ¿no? Voy a ponerle de una vez los límites, le voy a poner aquí. Vamos a poner los límites, ¿no? Pues como ven, esta parte del seno ya resulta más fácil, ¿no? Porque la integral del seno sería el coseno. Y la integral del seno, ¿no? Y aquí ves que me falta un signo. Y aquí es menos, ¿no? Esto me falta aquí. Entonces sería U por B. U vale T, B vale seno de NT, menos la integral de B por DU. Ahí sí, B vale seno de NT sobre N, por DT, estaría bien, ¿no? Entonces aquí lo que debo hacer, ya le empiezo a integrar y le voy a poner en los límites, que sería de 0 a pi. Voy a ponerle directo, voy a ponerle de esta manera. Voy a ponerle acá, sí. Tendría así, ¿no? Sería T seno de NT sobre N. Este más sale porque la integral del seno sería menos coseno y se vuelve N cuadrado porque ya tienen el N abajo y el N que otra vez va hacia abajo se multiplicaría. Entonces me queda de esta forma, ¿no? Pues ahora simplemente lo reemplazamos y vamos a ver algo interesante, más todo cuando se tiene que analizar algunas cosas. Entonces voy a poner esto de aquí. Voy a reemplazar los valores. De esta forma. Listo. Entonces voy a evaluarle en pi. Entonces, ven acá. El primero le evalúo en pi, ¿no? Entonces el t se vuelve pi, ¿no? Y ahí vamos a ver qué podemos ir eliminando. Aquí me quedaría, pi seno de n pi, en vez de t le pongo pi, coseno de n pi, entonces estoy evaluando, ¿no? Y luego sería menos la misma función, pero evaluada en cero, entonces voy a copiar la misma, evaluado en cero. Aquí vale 0, aquí vale seno de 0,
equivale coseno de C. Entonces aquí vamos a ir despejando algunas cosas. Bueno, seno de 0 por n me da 0, coseno me da 0. Vamos a ir viendo qué se elimina, ¿no? Pues acá se repite algo que habíamos visto antes. Si ustedes se fijan en el primer término, dice pi seno de n pi sobre n. Resulta ser que el seno para cualquier valor de n va a ser 0. ¿Por qué? Porque el seno, por ejemplo, si el n vale 1, seno de pi vale 0. Si el n vale 2, seno de 2pi vale 0. Si 3pi vale 0. Entonces este término se hace 0. El coseno de pi sobre n, obviamente ahí sí el no va a ser 0, ¿no? Entonces este término no se elimina. El seno de 0 igual es 0. ¿Sí? Y el coseno de 0 sobre n sería 1, ¿no? Coseno de 0 es igual a 1. Entonces esta parte está el coseno es igual a 1, entonces me quedaría 1 sobre n cuadrado. Entonces esas cositas hay que ir analizando porque si no les va a salir términos muy grandes, ¿no? Entonces estarán pendientes cuando vayan desarrollando la parte de la integral, que hay términos, que se pueden ir simplificando, ¿no? Y por la naturaleza propia del término. En este caso, normalmente, si ustedes multiplican un seno por npi, así varían el n, les va a dar 0. Sí, no se olviden, pero no todos los casos funcionan, ¿no? Tienen que fijarse sobre cuál es, si es en el seno o en el coseno. Entonces, finalmente, yo puedo decir que esta integral me quedaría de la siguiente manera. Ay, no copio. Ya me queda esto, entonces simplemente reemplazamos. Sería coseno de n de pi sobre n. Ahí. Quedaría así, ¿no? Coseno de n pi sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. O sea que este 1 sale de lo que el coseno de 0 vale 1, ¿no? Hasta ahí, entonces finalmente, bueno, aquí podríamos separarle, ¿no? Fijarse, aquí le puse, aquí me falta poner todavía el 2t, ¿no? Voy a poner aquí, si se fijan, 2 sobre t, le voy a agregar el de aquí, le voy a copiar, le voy a poner ya el final, ¿no? Una final. Pues finalmente, esta integral me va a quedar ya multiplicado por el 2pi, por acá. Así para que se vea. Lo multiplico por el 2pi, por el 2t, no se olviden, el t vale 2 sobre t, el t vale 2pi, ¿no? Lo voy a poner así. El 2pi. 2pi. Quedaría así, ¿no? Aquí igual se ve el 2, nos vemos. Nos vemos. Acá le ponemos el 1. Sería así, ¿no? Eso no le agrega acá. Entonces aquí ya le ponemos el 1 sobre pi. 1 sobre pi. 1 sobre pi. Y ya le multiplicamos por el coseno y eso, ¿no? Ahí de pronto podemos sacarle factor común, el n cuadrado. Entonces, en vez de eso aquí le podría poner n al cuadrado. Y ya simplemente me quedaría coseno de n pi menos 1. Se me quedaría de esta forma, ¿no? Y eso ya vendría a ser el n, ¿no? No se olviden que esta integral de acá me salió 0. Entonces, de esa parte no. Entonces, finalmente la n, yo puedo decir que me quedaría de esta forma. La n va a ser igual a este término de aquí, ¿no? El término de aquí. Esta sería la respuesta final. Sí, en AN al menos, ¿no? Entonces, AN nos quedaría de esa forma. 1 sobre pi n cuadrado, que multiplica el coseno de n pi menos 1. Me quedaría de esta forma, ¿no? No ven que hay que tomar en cuenta muchas cosas de esto del seno de n pi, ya bueno, el coseno de 0 que es 1, pero estas cosas de cosenos de funciones periódicas, normalmente, que dependen de n, normalmente se hacen 0 o se quedan en 1. Tenemos que ver eso, ¿no? Entonces tendrá bastante cuidado. Ese sería el AN. Ahora calculemos el BN. Vamos a calcular el BN, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto? Pues yo voy a calcular el BN y el BN. Como les digo, siempre les recomiendo que le hagan por partes, es decir, no le hagan
lo hagan completo, ¿no? Sino que le vamos a hacer la primera integral. Y bueno, hagámosle primero esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí, ¿no? Voy a ponerle con otro color para... Mira, así, ¿no? Esta partita le saco acá para calcular, que sería... Aquí el omega cero ya le pueden poner 1 porque es lo que calculamos antes. Se valdría 1. Vamos acá, sería igual, ¿no? No sería lo mismo, sería menos el seno. Y entonces le podría sacar el menos pi. Y aquí, bueno, ya le puedo hacer directamente, ¿no? Le voy a hacer directamente. Debe ser igual que el anterior, ¿verdad? Si ahora se me no está. Claro, es lo mismo que el de acá. No sería bien. Y bueno, podemos hacerlo igualito, ¿no? Sería NP, sería pi. No poner directamente cómo quedaría. Fijarás en bien. Este pi, obviamente va a ser por el coseno. Sí, o más fácil, déjenme esto acá. Mm, esto, para que le vayan viendo, ¿no? Vamos aquí. Sí, para que no estamos así directamente. Si no está este y aquí. Ya, me quedó de esta forma. Claro que aquí sería el seno, sería el coseno, ¿no? Aquí sería, en vez de seno, le tienen que poner coseno. Y el menos iría, ¿no? Esa sería la integral a diferencia del de arriba. Pues si le reemplazamos sería en coseno de, coseno, sí, sería coseno de cero, me quedaría 1, y coseno de menos pi. Y menos pi me podría salir directamente, ¿no? Déjenme verle. Déjenme, sí, ya le podemos hacer directamente. Déjenme ver si la sería seno. No, tenemos cinquito. Y me dio una duda del coseno. En menos pi. Me quedaría menos. De menos 0 a 0. No sé, está bien. Seno. 1 menos, ¿no? Sí, me quedaría de n pi. Bueno, digámosle aquí, ¿ya? Está bien desde menos pi a 0, entonces vamos haciendo parte por parte. Me quedaría 1 sobre, me quedaría pi multiplicado. Sería pi que multiplica, bueno, puede ser 1 sobre n separado, ¿no? ¿Ya? Y sería 1 sobre n, 1 sobre n, el coseno de n por 0, menos, menos me quedaría, vamos, el coseno de n por menos pi, ¿no? Que sería menos pi. Me quedaría de esta forma, ¿no? Ya saben que este coseno se vuelve 1. Entonces finalmente esto me quedaría como, sería de la siguiente forma, sería el pi se multiplica, bueno, cuando aquí es coseno de n pi, n pi, listo. Me quedaría el pi, se multiplica 1 sobre n, sí, pi 1 sobre n, 1 sobre n, se ve el coseno de 0 es 1, pues es 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n menos el coseno de pi. Noten que aquí, como esta función es una función impar, ¿se acuerdan de la función impar? Perdón, una función par, el coseno es una función par. Pues, ¿qué cumple la función par? Que si es que es un coseno de un ángulo negativo, es lo mismo que tiene el coseno del ángulo positivo, ¿no es cierto? Es decir, no importa el signo, se puede dejar con signo o sin signo, da lo mismo. El cálculo no cambiaría. Entonces, normalmente se le pone con signo positivo, ¿no? Es porque es función par. Si fuera función impar, en cambio, el signo saldría. Y, por ejemplo, aquí fuera más. Y que, por ejemplo, fuera un seno. Si fuera un seno, se cambiaría de signo. Porque puede salir, porque el seno es impar. Pero como esa es función par, lo que cambiamos es el signo de adentro y ese signo de aquí, ¿no? Ese de aquí, el signo de aquí del coseno, simplemente acá no tiene.
porque es una función par. Pero si le dejan con menos tampoco importa, solamente va a dar lo mismo. Cuando se haga la gráfica va a ser exactamente igual, ¿no? Los picarás bien aquí y bueno, me quedaría... Y bueno, podría multiplicarle por 2. Podría multiplicarle. Bueno, eso le multiplicamos al final, ¿no? Muy bien, al final voy a multiplicarle por 2 sobre t. No sé si alguien me iba a preguntar algo. Sí, y yo, pero es una pregunta. ¿El 1/n no le multiplica a ambos? O sea, el coseno de Ah, sí, n sí, sería el perdón, coseno de aquí me quién. dice, no. Sí, tienes razón, este de aquí, este me pasó. Tienes razón, este de aquí. Sí, sí, tienes razón, aquí me equivoqué. Ese me faltó, ya, ahí estamos bien. Ese me decía, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. sí, los dos es uno sobre, va a dejar el más bonito, que se vea mejor. Sí, no le multiplico, que quedaría arriba, que quede bien, ya. Listo. No se olviden que aún me falta multiplicar por el 2 sobre t, ¿no? Me quedaría de esta forma. Entonces ya tengo esta primera parte. Vamos a la siguiente parte, que sería el de acá. Y estoy haciendo solo, bueno, voy a ponerle aquí con otro color para que vean lo que voy sacando, ¿no? Aquí lo que voy a calcular. Listo. Vamos haciendo. Ahí supongamos bien. Démosle en blanco. Vamos a ir calculando. Bien, entonces ahora, algo interesante de esto es que yo, por ejemplo, puedo utilizar la integral que estaba antes. Fijarse en porque al final aquí es lo mismo, t por el seno y t por el coseno. Entonces yo me regreso por acá. Va a ser esta parte de aquí. Bueno, déjenme ver si va a copiarle esta parte. Veamos si- Simplemente le voy a hacer unos cambios, pero al final es la misma integral, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Si aquí era el seno, la integral del seno va a cambiar, sería menos coseno. Entonces, donde estaba seno, le vamos a poner coseno. Y aquí va a cambiar el signo, ¿no? Y donde estaba, bueno, aquí coseno, debería ser seno. Donde estaba el seno, aquí se va a volver coseno. Y va a ser negativo después. Y acá donde está coseno va a ser seno. Y obviamente, si le hacen detenidamente, les va a dar eso, porque ustedes se fijan, lo único que cambia aquí es este coseno por el seno. Perdón, aquí en este aquí. Entonces aquí el coseno por el seno. Entonces aquí el b va a salir coseno sobre, a ver, sería seno, va a ser menos del coseno nt sobre n. Entonces simplemente le hice ese cambio, ¿no? Entonces eso va a modificarse de esta manera. Pero va a quedar la misma ecuación, ¿no? Entonces aquí tengo que ver qué es lo que se va eliminando. Pues por ejemplo, el seno de npi, yo ya sé que ese se va a hacer cero. El seno de npi, ¿no? Este se va a hacer cero. Y el seno de npi se va a hacer cero. Porque saben que para cualquier valor de n se hace cero, ¿no? Entonces no hay mayor inconveniente en ese sentido. Sí, son cositas que uno ya después lo van desarrollando y se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Bien, vamos viendo otro. El seno de cero, eso también es cero. Y otra cosita aquí, por ejemplo, el coseno de cero es uno, pero por cero igual se hace cero. Aquí se eliminan más términos, ¿no? Pues finalmente esta integral simplemente ha sido esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y sería menos pi coseno de n pi sobre n. Ahora, para calcular el bn completo, veamos el bn completo. Ya, sería este bn, ¿no? Tendría que ir cada una de las partes. Sería 2 sobre t. 2 sobre t. Nos vamos a ir así, ¿no? No se olviden, no había multiplicado todavía por 2t, ¿no? Voy a ponerle 2 sobre t aquí. 2 sobre el periodo. ¿Y eso qué multiplica? El primer término que sacamos estaba acá arriba, que es ¿dónde está? Sería este, ¿no? De aquí. Este le copio acá. Sería el primer término más, o bueno, menos, copiar esta parte de aquí. Y me quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, saben que 2 sobre t es como que estuviera multiplicando 2pi, ¿no? Entonces aquí sería pi
por 2, entonces arriba se ve el 2, me queda 1. ¿Sí? Ahora, ese pi que ustedes tienen ahí, al multiplicar por pi, si ven este pi de aquí, se eliminarían los pi, entonces yo puedo eliminar esto, podría quitarle, ¿no? Podría quitarle este pi de aquí, y podría quitarle este pi de acá. Y ahí, le eliminé eso porque 2 sobre t era 1 sobre pi, y el pi estaba multiplicando ambos elementos, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan bien, yo puedo hacer lo siguiente. Este menos coseno de n pi sobre n es igual que el de acá. Entonces sería 2 veces de eso, ¿no? Pues finalmente el Bn podría ser de la siguiente forma. El Bn, aquí puedo sumar, ¿no? 1 sobre n. Entonces sería 1 sobre, bueno, sería directamente. ¿Sí? Bueno, va a ser directamente. ¿Bien? Puedo sacarle 1 sobre n. 1 sobre n. 1 sobre n menos 2 veces. Menos 2 veces. 2 veces del coseno de n pi sobre n, ¿no? Sobre n. Pues me quedaría esta forma. Y bueno, si es que somos más meticulosos, queremos hacerle mucho más cortito, podríamos hacerle de la siguiente forma. El Bn final sería este término, que pueden sacar como factor común. El término me quedaría de esta forma, lo puedo sacar como factor común, y sería 1 menos 2 coseno de n pi, ¿no? 1 menos 2 coseno de n pi. ¿Se va a copiar? Y le voy a ver. Y si le pegamos acá, me quedaría de esta manera, ¿no? Finalmente eso vale el Bn. Como ven, sí hay que hacer algunas cositas como saber cuándo se eliminan términos, porque imagínense, si yo no me hubiera dado cuenta que el seno de n pi es 0, esto ya me queda, el Bn me quedaría un poco más largo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera sacado, a ver, en este integral de aquí, igual, si no me daba cuenta que el seno de menos de n pi es 0, hubiera sacado un valor en esta parte del integral. Y lo mismo en todos los términos. Entonces, si yo no hago esas cositas para eliminar, los términos se suelen hacer muy grandes. Ahora, no hay líos, es decir, si le ponen completo, no habría problema, pero en el momento de, a lo mejor de programar, sí se va a volver un poquito complicado, porque las ecuaciones se vuelven más complejas, ¿no? Entonces, ya tengo a n, bn y tengo el a0. Como ven, las integrales va a depender. Por ejemplo, aquí t por el seno, tocó aplicar integrales por partes. A lo mejor puede ser complicado si en vez de t es un seno, le toca multiplicar un seno por un seno, se vuelve seno al cuadrado, aunque igual eso es de tabla, o un coseno por seno. Ahí a lo mejor tienen que pasar a una función trigonométrica de suma de ángulos, pero se puede hacer. Entonces, esa parte de sí nos tocaría practicar, ¿no? Pues, ¿qué nos falta hacer? Simplemente generar la ecuación final, que vendría a ser esta, e ir ingresando los términos que había determinado, ¿no? Entonces, veamos. Primero el A0. Nos vamos hasta acá, veamos cuál es el A0. El A0 nos salió pi sobre 2 menos pi sobre 2. Aquí debo dividirle, nos me quedaría menos pi sobre 4. Entonces me quedaría de esta manera. Aquí me quedaría menos pi sobre 4. Voy quitando, ¿no? Menos pi sobre 4. No se olviden, aquí es an sobre 2, ¿no? Perdón, el A0 sobre 2. Normalmente ahí suelen equivocarse porque ahí suele poner sobre el A0. Aquí sería pi sobre 4, ¿no? Pi menos pi sobre 4. Entonces ya le reemplacé el A0. El A0 era pi sobre 2, pero multiplicado por un medio, me queda pi sobre 4. Y el omega 0 igual, si que quieren, ya le pueden hacer 1, entonces eliminaría esto. Vamos a buscarle al AN. Aquí. Me le copio, la N le puedo ingresar acá. En vez de AN me quedaría esto. Y el BN ingresaría en el otro lado. Me falta, sí. El BN ingresaría en el otro lado. Voy a ponerle acá. Entonces, esa sería la respuesta final del X, ¿no? Del X de T. Entonces, sería lo final. Entonces, si vemos ahí, ya podría quedar de esta forma. Entonces, ¿qué resulta aquí? Que esa sería la suma ponderada de funciones que generan el X de T.
Pues lo interesante es que si una función es continua y y cumple ciertos criterios de existencia, yo puedo determinar que es la suma ponderada de ciertas funciones, en este caso de funciones trigonométricas. Por eso se llama series de Fourier o series trigonométricas de Fourier, ¿no? En esto de aquí podríamos, no podríamos, sí, no podríamos programar. Entonces vamos a hacer un programita para ver si nos da la función de arriba, ¿no? Menos pi cuartos, el coseno. No se olviden, n, estos de n de aquí que está desde n igual a 1 hasta infinito, ya habíamos visto que mientras más n tengas, mientras más va a aparecerse más la función. ¿Sí? Entonces déjenme ver si está bien. Sí, 1 sobre pi cuadrado coseno, coseno, 1 sobre pi. Ahí estaría 2 coseno, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el n, bueno, todos con coseno, seno? Y pronto puede haber alguna eliminación más, porque si se fijan coseno de 1, que es coseno de pi vale menos 1. Coseno de pi vale menos 1, y esto podría hacerse menos 2, pero en cambio aquí coseno de vale este menos 1, y aquí se quedaría con más 3. ¿Qué pasa si fuera coseno de 2pi? Coseno de 2pi es 1, esto se podría hacer 0. Y coseno de 2pi se podría, y aquí sería, esto de pronto creo que para pares me parece que se hace 0 esta componente al menos. Y bueno, tocaría ver. En todo caso le vamos a programar esto, ¿no? Le podemos hacer en MATLAB. Y les comparto la pantalla para verle un programita, ¿no? Y ahí vamos a programarle a esta función y vamos a ver si realmente son o no son esas funciones, la suma ponderada de funciones, la representación de esa función, ¿no? Vamos a ver, le damos 5. Le vamos a ir haciendo, ya les comparto. Ya, entonces quedaría de esta forma. Listo. Y les voy a compartir. Ya, vamos a hacer. Entonces, bueno, más ya saben, hacemos un nuevo script y vamos a hacer una gráfica, ¿no? Vamos a hacer una gráfica, creo que es ejercicio 2, series de Fourier, ¿no? Pues ahora, primero lo que hacíamos es determinar el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo por la gráfica, lo vamos a hacer desde menos 3pi. Eso es por gráfica, ¿no? Para que salga, para que se visualice bien. En pasos de 0.01 hasta 3pi. Le hago hasta 3pi para que sea simétrico. Me quedaría de esta forma, ¿no? 3pi. Sí, ya tengo el tiempo. No se olviden, en la función que estamos viendo, tengo el tiempo. Déjenme ver aquí, tengo el tiempo. Tengo n, ¿no? N el tiempo y n. Entonces el tiempo ya defino. Y de esta forma. El n es para ingresar el número de armónicos o cuántas frecuencias múltiples va a tener. Entonces vamos a ponerle input, número de armónicos, ¿no? Número de armónicos. Entonces, miren, esto de aquí, el número de armónicos significa cuánto n va a tener. Ya hemos visto en la ecuación anterior que mientras más n tenga, la ecuación se hace más grande y eso es una mejor representación de la función que estamos analizando. El A0, aquí le voy a poner, bueno, le voy a poner directamente, pero para que se fijen que no tengan problema, aquí el A0 vale menos pi sobre 2. ¿Sí ven? Menos pi sobre 2. Pero el término de componente continua vale menos pi sobre 4. Aquí le voy a poner el A0 menos pi sobre 4, pero no se olviden que es menos pi sobre 2, ¿no? Sino que le pongo por programación. O bueno, mejor pónganle pi sobre 2 para que no se confundan. Pi sobre 2. El omega 0 es igual a 1. Y el xn, que ese sería la componente continua, iba a ser el A0 sobre 2. A0 sobre 2. ¿Listo? Y vamos a hacerle la ecuación. Pongámosle for, vamos a hacer desde k igual a 1 hasta n. Si no le ponen nada, significa que va a ir en pasos de 1 en 1, ¿no? Desde k hasta n. Aquí dos puntitos. ¿Sí, no? Desde 1 hasta n. Eso es porque, no se olviden, yo hago un for, porque es la suma que se van agregando los términos. Tengo que ir sumando los términos, ¿no?
sería xn, bueno, no, xn, sería xn, voy a poner, voy a poner cualquier número, si pongo por nomenclatura, así, bueno, xn es igual, xn que sería el primer valor, o sea, si cuando n vale 0, ustedes se fijan en esta ecuación, si es que n valiera 0, que no es el caso, ¿no? Tendrían solo la componente de continua, entonces empezarían con la componente de continua y luego van a ir agregando cada uno de los elementos. El primer término dice que es 1 sobre pi cuadrado coseno de n menos 1, ¿no? Vamos haciéndole. Entonces voy a hacerle de la siguiente manera. Sería el coseno. Y bueno, hagámosle. Le va a hacer como es el coseno, me olvidé, como el coseno de n pi menos 1. Coseno de n por pi menos 1. Por n por pi menos 1. Y eso va a ser dividido. ¿Cuánto era dividido para pi? Pues multiplicado por el coseno nt, pero es dividido para n cuadrado pi, ¿no? N cuadrado pi. Esto sería dividido para pi. Voy a ponerle así, para pi, dividido para pi por n al cuadrado. Sería así, n al cuadrado, ¿no? Tengo el primer término. Y todo esto dice que es multiplicado. Todo esto es multiplicado por, déjenme ver aquí, por el coseno de nt. Aquí le pongo coseno de n por t. Ese sería el primer término. Bueno, no es de n, sino que es k. K por, bueno, k, una vez le ponemos por, bueno, vale 1, pero va a ponerle omega 0. Esto sería n, esto, xn, coseno menos pi sobre 2, y eso multiplicado por el coseno, ¿no? Coseno de, ya. Esa sería la primera parte, más, por el siguiente. El siguiente dice más 1 sobre n, 1 menos coseno de nt por el seno de nt. Entonces, vamos a ponerle más, ahora sí, 1, 1 sobre k, el 1 sobre k es este, ¿no? El 1 sobre n, multiplicado por 1 menos coseno de nt, multiplicado por, sería multiplicado por, si me gustaba. Bueno, voy a hacerles, van separado, hagámosle así. Para hacerle más fácil, le voy a hacer 1 sobre, le voy a hacer así, no. Voy a poner aquí para que le vean. Le voy a poner así. Solo por programación, pero pueden hacer como fuera también para hacerle así. Y aquí igual. Y arriba irían dos. Voy a hacer así para que se le vea eso. Sería así, ¿no? Para que no se confundan en la programación que estoy haciendo aquí. Tengo esto, 1 sobre k, y le voy a restar menos, igual es 2 coseno, 2 por el coseno de n por, ¿cómo está? N pi, sería k pi, ¿no? K por pi. Y esto sería dividido para n, o dividido para k en este caso, ¿no? Porque le hice el cambio de variantes. Y eso finalmente multiplicado por, déjame verle, seno de nt. Eso sería seno de, bueno, k por omega 0 por t, ¿no? Para hacerle completo. Sí, omega 0 por t, listo. Déjenme ver uno más, menos, aparentemente bien. Y esto le vamos, ya se le finalizaría, ¿no? Esto le ponen en, y simplemente cuestión de graficar. Ponerle plot de t, xn para graficarlo. Y le vamos a hacer la línea un poco más gruesa para que se vea bien. Sería line detection. Y vamos a poner que valga 2. Bueno, intentemos, le ponemos grid para que se vea bien. Ustedes le pueden revisar el programita, ¿no? Pero
Quieres que vayan viendo cómo se grafica. Y bueno, le pone ejercicio 2. Vamos a ver aquí. Números armónicos, digamos que ponemos 1. Espérate aquí. Ya. Bueno, me salieron esos números porque no le puse el punto y coma acá. Ahí se hace más rápido. Vamos a hacer. Entonces le voy a poner acá, le corro, voy a poner 2 armónicos. Vamos a ver cómo nos da. Miren, nos da de esta forma. Tampoco dice mucho, es decir, no se parece, ¿no? Vamos a ponerle. Déjenme verle con. Poner más armónicos. Déjenme ver. Ponerle 10. Me parece de esta forma. Pero me parece que está. Sí, quiero ver lo que me jalen algo en la ecuación. Bueno, voy a ponerle más armónicos. No está generándose la parte cuadrada. No, me parece que le copié. Le voy a cambiar que tengo aquí. Vamos a hacer. Ahí les paso el problemita, no hay problema, ¿no? Démosle de esta Pero una cosa, forma. ahí en el primer coseno, no, ya le cambié, antes Sí, tenía sí, ya n. le puse. Veámosle ahorita. Ya. Sí, ahí me faltaba otro que un término. Como está un montón de. Ya, tenemos este ahí sí. Lo que pasa es que no salí ahí. Déjenme verle. Pi sobre 2. Veámosle ya. Entonces, quiero verle. Ahí debe ser. Déjenme. Déjenme verle. Ahí está. Si ven ahí no está ya saliendo. Bueno, en el primer armónico, como les había dicho, el número de armónicos es los términos que vamos a tener. Si, por ejemplo, tengo solo un armónico, obviamente no se va a aparecer. Ustedes ven, por ejemplo, esto no se parece a la función. La función que tenemos es, pues, es esta, ¿no? La función, ahí está. Ustedes le ven ahí, no se parece en sí la función. Sí, pero conforme vaya aumentando los armónicos, donde se va a ir pareciendo. Pues voy a ponerle, por ejemplo, ya 10 armónicos y vamos a ver qué pasa con la función. Miren, entonces ya empieza a aparecer. Obviamente tiene un aire de parecido, ¿no? Como les digo, la idea es que mientras más armónicos tenga, más se va a parecer. Entonces, por ejemplo, ahí, pues ahí ya tiene algo, una pinta de parecido, ¿no? Si le van poniendo más armónicos, caso de 100, miren, voy a ponerle 100 y empieza a parecerse más. Obviamente, pues, bueno, también va a depender de cómo grafique MATLAB, pero le ven ahí ya tiene mayor parecido. Entonces ya tiene un aire de parecido, ¿no es cierto? Si ven, basta pi, basta, pues pi, obviamente tiene esos puntitos de ahí que se salen, pero es lo mismo, ¿no? Pues ahora voy a ponerle, yo que sé, 500. Pues se va apareciendo, ¿no? Cada vez que pongo un armónico, no se olviden, está apareciendo un término más, un término más, un término más. Por ejemplo, ahí, bueno, ya tiene más parecido. Veamos, ¿le puedo ver acá? Sí, como ven, ya se va apareciendo, ¿no? Entonces, realmente lo interesante de esto es que sí se puede determinar o sí de alguna forma, sí se concluye que una función continua que tiene unos criterios de existencia puede ser representado por una sumatoria de funciones ponderadas, como vemos aquí en este caso trigonométricas, ¿no? Como les digo, no se olviden, esto de aquí yo calculo la n, el bn y el a0, y cada vez que aumente un n, un armónico, va a ir apareciendo otro término, que va a ser múltiplo de la frecuencia fundamental, en este caso el omega cero. Si aparece el 2, va a aparecer 2 omega cero, 3 omega cero. Aquí, bueno, no le puse, pero el omega vale 1, ¿no? Pero si es que el n vale 3, ya sería 3 omega cero. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Pues bueno, yo le subo el programa, le revisamos y quedaríamos hasta ahí, ¿no? Nos veríamos en la siguiente clase, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Hasta luego, que pasen bien.